Para celebrar el 1.000.000 de suscriptores en YouTube, he decidido volver brevemente al país de mis amores, porque sin él el proyecto no estaría donde hoy se encuentra. Por eso he venido a un remoto departamento de Colombia llamado Guainía, donde el cielo y el agua son hermanos. No importa que sigan los problemas siempre van a estar, pero tu mente tiene que estar en paz. Estar en paz. Dios duerme en las piedras, respira en las plantas, sueña en los animales y despierta en los humanos, decía un antiguo proverbio indígena. En este vídeo exploraré Guainía en profundidad para comprobar si es cierto. La liana del yagé, con lo que se hace la ayahuasca. Caminaré selva adentro, remaré por caños y navegaré por ríos de furiosos raudales. Visitaré alejadas comunidades en las que probaré comidas y bebidas típicas. Participaré en ceremonias, aprenderé técnicas y costumbres ancestrales. Hablaré tanto con sabios curanderos como con artesanales tejedoras para, por último, Está esto durillo, escalar el empinadísimo cerro de Mavicure con el objetivo de conocer en persona al mismísimo Dios, On Yauyuk a Guainía. Bienvenido sea a la tierra de muchas aguas. El río fluye, nunca solo está. Guainía significa tierra de muchas aguas. Esto se debe a que el río Inírida, aquí muy cerquita, se junta con el Guaviare. Y ambos dos se juntan más adelante con el río Atabapo, dando nacimiento al famoso río Orinoco. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, repitamos. Aquí confluye el río Inírida con el río Guaviare, dos inmensas arterias fluviales de Colombia. Al torrente resultante se le suma más adelante el río Atabapo, engendrándose así el famoso río Orinoco, el cual separa Colombia de Venezuela a lo largo de aproximadamente 400 kilómetros. Así que sí, si algo hay aquí, es mucha selva y mucha agua. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Guainía es el quinto departamento más extenso de Colombia y el segundo menos poblado, ya que cuenta con una población aproximada de 53.000 habitantes, de los cuales más de 30.000 viven aquí, en Inírida, el lugar en el que estamos. Inírida, en el idioma puinabe, significa espejito de sol, ya que a veces el agua del río provoca un reflejo del cielo que genera la duda de qué está arriba y qué abajo. Y aunque aquí la ruta principal sea sobre lo líquido, comencé a explorar la zona como más me gusta, en tierra firme, sobre dos ruedas. Con unos 13 grupos étnicos, el 75% de la población de Guainía es indígena, razón por la que el turismo comunitario es uno de los principales atractivos de la zona. Si algo hay en Guainía, además de mucha naturaleza, son comunidades indígenas. Por eso voy a visitar unas cuantas. La primera de ellas es esta, Comunidad Indígena Cubeo de la Concordia. Hoy vamos a aprender unas cuantas cosas de ellos. Los indígenas cubeos son originarios del departamento del Baupés. Sin embargo, como consecuencia del conflicto armado colombiano, algunos de ellos se desplazaron a Guainía. Algo que siempre está presente en las comunidades indígenas es la maloca, la casa espiritual, donde los miembros de la comunidad se reúnen para intercambiar conocimiento. Para los cubeos, el éxito del individuo se basa en el éxito colectivo. Por eso, su economía es igualitaria y se orienta a la subsistencia del conjunto. Esto es la caraña, algo que utilizan los indígenas de esta parte de Colombia para armonizar a los que vienen. Dado que la selva no nos conoce, para que no nos haga daño, nos humean un poquito por todos lados y así
caminamos seguros. Otra cosa que me fascina es su concepción de lo sagrado. Para ellos no hay nada más sagrado que aquello que da la vida, razón por la que a quien más adoran es a la madre naturaleza. Tenemos una armonía con ella. Ella nos brinda todo a nosotros y recibimos todo de ella. Siempre lo hemos dicho que esta es la nevera de nosotros. Ahí es donde tenemos guardado todo nuestro alimento, el pescado. Antes de irme, Gina miró hacia las nubes, como imaginando el día en el que los pueblos ya no huyen. A los que os guste acampar o dormir en hamaca, que sepáis que aquí en la comunidad de Concordia podéis hacerlo. Una de las cosas que me fascina de las comunidades indígenas es que se respira salud. Caminas descalzo, te das un baño en la laguna, en el río, duermes con el arrullo de los sonidos de la selva y la tranquilidad con la que vive la gente. Un verdadero bienestar. Así es como debería ser la vida. No sé en qué momento nos llenamos de frenesí, si lo que tendríamos que estar escuchando la risa de los niños. Quería saber más, profundizar, empaparme de la sabiduría del lugar, motivo por el que alquilé una moto para llegar hasta donde pudiera llegar. Y así fue que llegué a Tierra Alta, donde hay un museo en el que Isidro te ayuda a entender el lugar a través del hogar. Es incentivar a que el reggaetón no es más importante que un yapurto, un carrizo. Tras practicar mis escasas dotes musicales y tomar un tintico, me dirigí a la comunidad de Sabanitas, Tierra de vida, donde Freddy y su familia me introdujeron a la gastronomía regional, en donde come uno, comen todos. invitándome a probar el famoso ajicero, Huele que alimenta. el plato estrella que la mayoría de la gente de este territorio come a diario. Viene de la yuca, ¿no? De la yuca brava. Ella le dicen brava porque ella tiene cianuro. No me iré a envenenar. No, si no ya estuvieron muertos hace rato. El ajicero no solo tiene pescado ni ajís, tiene carne, tiene pájaros, tiene ranas. Todo lo que corra o huele. Ajá, para la casa. El ajicero le abre a uno todo lo que está cerrado. Despierto para su casa. Y si eso no te despierta, lo hará la manaca, también conocida como azaí, una superfruta amazónica repleta de propiedades. Y si eso tampoco te despierta, seguro que lo hará dar un paseo en barca tradicional, pues mantener el equilibrio es más difícil de lo que parece. Guainía es selva. Agua y selva y naturaleza, mitos, leyendas, gastronomía. Por eso me gusta venir a lugares de los que no se habla tanto, porque el grado de autenticidad tiende a ser muy grande. Tras surcar estos caños de color Coca-Cola, continué mi viaje por tierra hasta la comunidad de Guamal, donde conocería a las famosas tejedoras artesanales, quienes con elementos naturales crean lo que son, en mi opinión, auténticas obras de arte. Este chiquichiqui, este morichi. El chiqui. ¿Dónde se encuentra? Aquí mismo de mi casa. Y su casa es la selva, y la selva es de todos, y talarla en masa perjudica al globo. Esta es una representación gráfica de las consecuencias de la deforestación. Si terminas con la selva, terminas también con los animales que viven en ella. Aquí en Guainía podemos encontrar el ave capuchimbir, encontramos las cotingas, encontramos los hormigueros, encontramos las garzas especialistas de ríos, colibríes también. Además de águilas arpías, monos, jaguares, pumas, caimanes, delfines de río rosados, boas constrictoras e incluso anacondas. Agustín, un placer. Francisco. Esto es el parque de Quenque, ¿verdad? Sí, señor. Mi último destino del día sería el ecoparque de Quenque, donde doña Francisca, además de enseñarme a usar el arco y la cerbatana, Como si hubiera un mono allí.
El mono no le habría hecho ni cosquilla. Y mostrarme la belleza de la endémica flor de Inírida causó una fuerte impresión en mí por su semblante duro y dulce a la vez. Semblante que revela los ecos del pasado en el presente. ¿Qué es para usted la tranquilidad? Está en paz conmigo mismo y con mi prójimo. ¿Y la felicidad? La felicidad para mí es lo que estoy viviendo en este momento. Estamos en el puerto de Inírida y aquí vamos a coger una barca que nos va a llevar por el río, primero hacia una zona llamada Caranacoa y en segundo lugar... El segundo lugar cambió de posición y al final fuimos a otro lado. Ahorita les muestro. Vamos para allá. Había llegado el momento de ir al corazón de Guainía. Había llegado el momento de conocer a Dios. Primera parte en motocarguero y la otra caminando. Se ha quedado buen día, ¿no? Uy, hoy sí está muy importante. Salimos de Caranacoa en motoneta para llegar al inicio del camino que haríamos a pie durante 2 horas, selva a través, hasta culminar en un lugar tan misterioso como divino. Sin contaminación, este aire puro que tomamos. En la selva donde nosotros disfrutamos. Con esto es para que se sostenga mientras vamos caminando. En caso de que salga algún jaguar, le puedes garrotear con él. Lo que ha dicho lo ha dicho en serio, que si aparece un jaguar lo garroteo con esto, o sea, le pego un palazo así para que se vaya. Pero claro, ese garrotazo tiene que ser antes de que te hinque los colmillos en el lomo. Este es un criadero de jaguares, entonces por eso es que también no podemos venir así solos. Esta zona de Guainía es muy virgen, aquí no viene mucha gente, entonces hay muchos animales. He podido identificar la liana del yagé, con lo que se hace la ayahuasca. Es exactamente esto, cuando lo cortas tiene una flor interna que en sí misma es inocua, pero si mezclas esta liana con una hoja llamada chacruna, obtienes un líquido viscoso marrón conocido como ayahuasca o yagé. Pero la liana del yagé no sería la única planta de poder que nos encontraríamos aquel día. La mata que mata y la mata que sana. Esa es la coca. Si usted mastica la hoja de coca, entonces usted no se siente el cansancio. ¿Sí? Puede traer todo el día sin descanso. No tiene ni un químico componente, nada de esas cosas. Solamente natural. Todo lo perfecto que dice el creador lo utiliza como imperfecto. Durante el camino, Miguel y Hermes me fueron compartiendo algunos aspectos claves de su cultura y conocimiento. ¿Y esto de la montaña? Ajá. ¿Qué tal el sabor? Lo que solía ser el agua. Lo que solía ser el agua es la palabra. Y yo creo que eso les atrae. Sí, para tratar el paludismo. Ah, ¿aquí hay malaria? Malaria, sí señor. Hostia. Cocinaban y lo tomaban en ayunas. Y de ahí también desprende el... Visitar un territorio sin hablar con los locales es como hablar del amor sin haberlo vivido. Responde. Aconsejo hacer el ejercicio de intentar pensar como ellos piensan, sentir como sienten, soñar como sueñan y temer como temen, pues así es como se logra la empatía y el entendimiento. Esta es la flauta del dios Kuai, los propios de Caranacoa y de los Puinaves. Tras eludir jaguares y otros peligros de la selva, llegamos al lugar más sagrado de los indígenas Puinave, donde conocería a Dios, al dios Dujin-Kubai, la deidad que da origen a esta etnia. Estamos hablando de un lugar para nosotros que es nuestro lugar de origen. Dujin es el primer hombre indígena del pueblo Puinave, que no tiene papá, no tiene mamá. Dujin quiere decir huérfano, que es el comienzo de los Puinaves. ¿Se puede acercar? Esta formación rocosa que pareciera una mesa con una cabeza en el extremo es lo que ellos consideran el dios Kubai. Para nosotros este lugar ancestral, milenaria, es muy importante porque venimos aquí a meditar espiritualmente. Esta es la iglesia original, el templo primigenio. Amén. Amén. Vamos. Amén y amén. Antes tenía como ofrendas. Se veía ahí jarrones. La minería llegó para ir a sacar esas ofrendas que habían dejado nuestros seres.
La cabeza que fue dañada por los mineros que la taladraron pensando que había dentro algún tipo de metal precioso. En busca de tesoros le rompieron una parte de la cabeza al dios Kobay. Nos hemos reunido, los clanes, vamos a hacer la curación muy pronto a nuestro ser. Nosotros vamos a conservar el legado. Que así sea. Mis respetos para el dios de este territorio. Intentar pensar como ellos piensan, sentir como sienten, soñar como sueñan y temer como temen, pues así es como se logra la empatía y el entendimiento. Poco a poco se anda lejos. Templo profanados, minería, sustitución de creencias. Hay patrones que se repiten en la historia, y es que a este territorio hace 50 años vino una norteamericana llamada Sophia Muller, que convirtió a la mayoría de la población indígena al evangelismo. Comenzaron a prohibir, ustedes están utilizando mal las brujerías de satanismo. Al pasar eso, entonces la mayoría dejaron, solo se dedicaron fue al lineamiento que dejaron los curas. Como indígenas perdimos muchas cosas porque con la prohibición se perdió la sabiduría más grande de lo que tenían los ancestros. Eso es lo que sucede, que cada cierto tiempo viene alguien a estos territorios a convencerles de que aquello en lo que creen no es lo correcto e implantan lo que sienten que es la verdad. Los curas nos dijeron que esto son cosas malas y no le vamos a enseñar a la siguiente generación. Entonces se perdió la sabiduría más grande con la evangelización. Esa es la vulnerabilidad que he venido viendo a lo largo de estos años en los pueblos indígenas, que les convencen y les sustituyen todo el sistema de pensamientos. Entonces me pregunto, ¿será que llega alguien dentro de 30 años y les dicen, disculpen, pero todo lo que creían estaba mal, ahora la verdad es esta? Me parece triste, porque es considerar que mi verdad sí es verdad y la tuya no lo es. ¿Y qué es la verdad? Sino una interpretación subjetiva de la percepción de la consciencia. ¿Y qué es la consciencia sino miel? Aquí hay miel, mire, ese líquido, ese es miel. Dulce, mente, inducida, urge siempre algún interés. Enhorabuena, don Delio, y enhorabuena a las abejas, sobre todo. ¿Tiene algo de fruta? De fruta no. ¿No? Al día siguiente, continué navegando río arriba rumbo a los cerros de Mavicure, pero antes de visitarlos iría primero a los raudales, un lugar donde el río Inírida se pone bravo. Pasando los cerros de Mavicure hay un lugar muy interesante al que poca gente viene. Es un sitio llamado el Raudal de Cuaulet. ¿Eso está poderoso, Johnny? Una parte del río en la que el agua se acelera formando unos saltos tan bellos como peligrosos. Este es el primer tramo del raudal, ¿verdad, Johnny? Así es, hay que tenerle un respeto al raudal por lo que es poderoso, fuerte. Un raudal se forma cuando el cauce tiene una pendiente relativamente pronunciada que provoca un aumento en la velocidad y la turbulencia del agua. Todo eso, unido a rocas grandes en el lecho del río, genera un hermoso efecto visual, así como una trampa mortal para personas y embarcaciones. Un error garrafal me hizo perder el dron justo 15 minutos antes de llegar a los cerros, algo que comenzó a fustigarme la conciencia. Pues la verdad es que no contaba con perder el dron en el agua. Es una lástima porque había dejado los cerros de Mavicure para el último momento, pero estamos en Colombia y en Colombia siempre te ayudan, así que a grabarlo se ha dicho. Ele mano bina, na pap do na
A orillas del río Inírida se encuentran los cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, los cuales representan a 3 hermanos que quedaron huérfanos y siguen vivos, solo que en otra forma. Esta forma forma parte del escudo guayanés, la formación montañosa más antigua del planeta. Por aquí es por donde se sube, al Cerro Mavicure. Entre raíces, para recordar de dónde venimos. Está esto durillo, ¿eh? Antiguamente para subir había que ayunar durante al menos 15 días. ¡Vamos, que se puede! Hoy apenas unas horas. Para recordar quiénes somos y para no olvidar de qué estamos hechos, qué es lo que respiramos, qué es lo que nos nutre y lo que nos alimenta. Estamos en la ventana del Mavicure. Desde aquí podemos ver el río, cómo corre el agua majestuosamente y con una lentitud maravillosa. El recorrer del agua nos enseña de cómo es que sigue la vida cada día. Hemos llegado a la cima del Mavicure. ¿Hemos coronado? Sí, señor. ¡Vamos! Toda la naturaleza hasta donde alcance la vista. Pues Joselín, yo tengo algo que decirle. Que para mí es un honor recorrer su tierra. Para nosotros es un gran tesoro de mucho respeto. Culturalmente tiene un valor muy grande porque tiene muchos secretos guardados, muchos fueron transmitidos y una parte no. Porque este lugar es sagrado para ustedes. Es muy sagrado, era donde venían a meditar y a ver, más que todos los sabedores, para conocer el porvenir, qué había para mañana. Sí. Guainía es un departamento lleno de mitos y leyendas, y la más famosa es la de la princesa Inírida. Presten atención que se la voy a contar. Cuenta la leyenda indígena Puinave que Inírida fue una hermosa princesa pretendida por muchos hombres. Sin embargo, ella no correspondía a ninguno. En cierta ocasión, proveniente del reino de Bichada, llegó al reino de Guainía un príncipe llamado Joy, quien al verse rechazado por la princesa, se sintió muy ofendido y decidió valerse de un brebaje preparado a base de puzana, una planta utilizada en los conjuros de amor. Pero el brebaje quedó demasiado fuerte y cuando el príncipe Joy se lo dio a beber a la princesa Inírida, enloqueció brutalmente y comenzó a correr por la selva sin rumbo fijo. Fue ahí cuando los cerros de Mavicure, conmovidos por el triste destino de la princesa, le dieron refugio en Cerro Pajarito y allí la protegieron para que nadie la encontrara ni pudieran hacerle daño. Fue en ese lugar donde decidió abandonar su forma humana y convertirse en flor, pero no en cualquier flor, sino en la flor de Inírida, de la cual se dice que cambia de tonalidad dependiendo del estado de ánimo de la princesa y que cumple deseos mientras sus pétalos mantengan brillo. Quién sabe, puede que sea cierto y puede que no. Yo solo creo que si hubiese pedido un deseo sobre mi experiencia en Guainía, ya se me habría cumplido. ¿Qué significa o representa para usted Guainía? Algo propio, algo que está lleno de vida. Así es. En Guainía pude comprobar que Dios se manifiesta de muchas formas. En comida, en paisajes, en animales, en personas, en tierra, en fuego, en agua y en aire. Dios está en todo y en todos. Tan solo hay que reaprender a mirar para ver con claridad. Y por favor, abran bien las orejas, que hablen con quien hablen. Los guardianes de este territorio son portadores de una misma voz. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos una conexión muy especial con la naturaleza. Todo nos da la naturaleza. La naturaleza es nuestra despensa. El supermercado de nosotros pues lo tenemos todo acá. Sentir el agua limpia y pura. Al amanecer escuchar por ejemplo el canto de las aves. Eso trae tranquilidad y la tranquilidad yo creo que nos da salud. Porque la naturaleza nos da todo. Que ella depende de nosotros, no, nosotros dependemos de ella. Quisiéramos que todo esto siguiera así como está. Usarla bien. Porque sin ella
nosotros no existiríamos. Es en donde está nuestro futuro. Algo que nos garantiza cada día. Por lo tanto, lo cuidamos mucho y lo veneramos. Siempre le pedimos permiso para hacer las cosas a la naturaleza, a la madre tierra. ¿Y siempre ha sido así? Cuidando porque en eso está la vida. Las selvas, los ríos, porque es que eso hace parte de la casa de nosotros. Amar y respetar la madre naturaleza. Respetarlo, sostenerlo. Mucho amor por lo que todavía tenemos. Valorar lo que tenemos. Y siempre estar con ello conectado. ¿Por qué mira el sol? Porque él en este momento es la que habla por mí. ¿Que por qué viajo? Viajo porque aprendo. El viaje como verdadera escuela, como fuente de sabiduría. Por eso regreso a Colombia una y otra vez, porque aquí recuerdo que tengo que seguir viajando para seguir aprendiendo. Esto ha sido Guainía, donde el cielo y el agua hacen la paz cada día. Y aquí habitamos en paz. Y en paz me siento, compañero. He venido al sitio correcto. En la tribu, que viva la vida. ¡Estamos muy contentos! ¡Que viva Guainía! Una tierra por explorar. Y gracias por venir hasta acá y conocer y compartir este momento. Es algo muy grato para mí y para todos, creo, porque no solamente lo voy a vivir en este momento, sino que también algunos verán todo esto por medio de muchas cosas. Agustín, bienvenido a nuestro territorio. Usted es el elegido. Guainía siempre será su hogar y siempre estará presente con nosotros. Mi corazón lo llevamos para ti. No importa que sigan los problemas siempre van a estar. Pero tu mente tiene que estar en paz. Estar en paz. ¿Cómo echaba de menos Colombia?